Bien, es importante hablar respecto a este tema en principal, al testamento en escritura pública. Cabe mencionar que frente a otro tipo de vías de manera jurisdiccional respecto al Poder Judicial, que son procesos largos, económicamente también costosos y en otras circunstancias fatigantes, dentro de esta vía notarial respecto al testamento en una escritura pública va a revestir una situación de rapidez y efectividad al instante. Es por ello que en esta oportunidad vamos a hablar respecto a los presupuestos formales que nos exige para desarrollar frente a esta vía notarial respecto al testamento en escritura pública. Cabe mencionar que para evitar a futuro problemas frente a hijos, por la masa hereditaria y todo lo que pueda dejar el testador frente a sus herederos y evitar futuros problemas, es idóneo conocer respecto a este tipo de testamentos en escritura pública y la importancia que tiene respecto a esta vía que es rápida y no fatigosa. Ahora bien, dentro de los presupuestos mencionados frente a este testamento en escritura pública, vamos a evidenciar al primero respecto a la manifestación de la voluntad. Esto quiere decir que el testador es libre, sin presión alguna, a desarrollar su manifestación de voluntad frente al testamento en la cual va a querer oralizar, o también puede presentarlo de manera escrita ante el notario de su libre elección. Y esto reviste una característica personal. El testador no tiene que ser ni coaccionado ni presionado, es personal y libre como tal, y a través de manifestaciones de la voluntad del testador. Ahora bien, el siguiente presupuesto es respecto a la intervención de las personas. Respecto a esta situación, en la intervención de personas se va a hacer el necesario o la necesaria participación respecto a testigos. Esto va a dar la ventaja de poder revestir o en todo caso encubrirnos dentro de un instrumento público como tal y que no va a ser necesario que a posterior se pueda comprobar a través de un reconocimiento judicial porque va a revestir la intervención de personas que vendrían a ser los testigos como tal y que en la norma identifica a dos frente a este tipo de vía notarial respecto al testamento en escritura pública. Ahora bien, el siguiente presupuesto respecto a la formalidad del testamento en escritura pública es la intervención del notario. Esto es importante y fundamental dentro de este desarrollo de la vía notarial, porque aquí el notario va a tener una participación importante respecto a la escritura de puño y letra, como reza en la norma del artículo 696 del Código Civil. Claro está que hay unas excepcionalidades respecto a esta situación, en el caso, por ejemplo, de que esté incapacitado físicamente a poder desarrollar esta escritura a puño y letra, que excepcionalmente puede a través de su hermano y en presencia del mismo notario, conjuntamente con su hermano, desarrollar la extensión de este instrumento público que es el testamento en escritura pública. Esto bajo la resolución suprema del 18 de abril de 1905 en base a la aplicación del Código del año de 1852. Asimismo, dentro de la participación que va a tener el notario como tal en el fondo, la autógrafa y lo que se debe resaltar dentro de la intervención del notario es que el notario es una de las esenciales formalidades que va a implementar el acto como tal y va a revestir la seguridad jurídica frente a esta vía notarial. Ahora bien, asimismo,
vamos a corresponder respecto a este presupuesto de la lectura. El tema de la lectura, este va a ser detallado de manera clara e distintamente. Esto reviste una situación que se va a tener que desarrollar la lectura como tal, tanto frente al testador, el notario o los testigos participantes, que de acuerdo a la norma son dos. Ahora bien, esta exigencia tiene por objeto comprobar la exactitud de la manifestación de voluntad, que ese es el objetivo principal, que concuerde con lo que ha comunicado el testador a través tanto de la oralización frente al notario o como también a través de un documento escrito presentado por este mismo. Cabe mencionar que el objeto principal es que concuerden y estén en armonía tanto su manifestación de voluntad del testador como la lectura respecto al testamento en escritura pública ya casi por culminar. Pues bien, ahora vamos a tener otro presupuesto en mención a lo que vendría a ser la firma. La firma es importante y es trascendental y la norma también nos menciona que este va a tener la participación de la rúbrica, ¿no? Tanto del testador, tanto del notario y como de los testigos, pero con la característica de que estos van a tener que firmar en cada una de las hojas cuando son extendidos estos documentos públicos. ¿Qué quiere decir? Que si son un total de 5 hojas o de 10 hojas, en cada una de las hojas tiene que estar la firma tanto del testador, del notario, como los testigos que están presenciando este acto. Entonces, es importante mencionar respecto a esa situación el tema de la firma y que es un requisito indiscutible que reviste un presupuesto de formalidad frente a este tipo de vía notarial. Ahora bien, cabe mencionar, y por último, respecto a la unidad del acto. Respecto a esta situación, lo que nos va a encubrir es que va a ser necesario que ya los sujetos que hemos mencionado, participantes dentro del testamento en escritura pública, el testador, el notario y el testigo, tienen que estar reunidos o constituidos en el lugar donde se está desarrollando este instrumento público desde el principio hasta el fin, en un solo acto. Esto es esencialmente importante para revestir uno de los requisitos frente a esta situación notarial. Ahora bien, por último, vamos a tener respecto a los efectos posteriores que el testamento en escritura pública va a desarrollarse. Porque esto no quiere decir que ahí no me acaba y ahí termina, sino que el efecto que va a tener este instrumento público, ¿no? Frente al notario va a ser absoluto, o sea, va a cualificarse en un sentido o en un valor absoluto y probatorio, que de alguna otra manera va a revestir un instrumento público. Cabe mencionar que este instrumento público reviste de una producción de fe respecto a la realidad del acto, ¿no? Verificado por quién, por el notario, que ha extendido este instrumento, y esto va a ir bajo la normativa que reza en el artículo 235 del Código Procesal Civil, que hace mención frente a documentos públicos como tal. Pues bien, esto ha sido todo respecto a los presupuestos necesarios en esta vía notarial respecto al testamento en escritura pública y lo que deberíamos de reconocer y reflexionar frente a la importancia de esta vía, que es mucho más accesible, más rápida y menos teadosa frente a otro tipo de vías que son más engorrosas y mucho más complicadas. Espero que les haya ayudado y hasta este momento ha sido mi participación. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.